A continuación, seguimos con Cintia Urrutia. Ella es ingeniera ambiental, doctora y magíster en Ciencias de Recursos Naturales, académica de la Universidad de los Lagos, acompañado de una ponencia colaborativa con María Eugenia González, ingeniera ambiental, doctora y magíster en Ciencias en Recursos Naturales, académica de la Universidad de la Frontera, y Erwin Yáñez, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor y magíster en Ciencias de Recursos Naturales, profesor de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos, gracias por la presentación. Eh, bueno, yo quiero comenzar mi exposición un poco viendo los términos que se han ido conversando en la jornada en el día de hoy. O sea, mi trabajo va enfocado a estas soluciones, ¿cierto?, basadas en la naturaleza más que en algo más específico. Yo trabajo con cultivos de microalgas, en este caso específicamente con Clorella vulgaris, y la trabajo bajo este concepto de bioeconomía circular, que es el que quiero mostrarles hoy en día para que se entienda cómo conectar desde este tema de cambio climático y territorios hídricos a un trabajo de aplicación mucho más acotado. Bueno, en primera instancia, ¿qué es bioeconomía circular? El primer fundamento que quiero que quede claro y que es lo que se ha conversado, insisto, en esta jornada de la mañana, es el por qué generar este tipo de conceptos dentro de soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza. O sea, el primer fundamento para este caso en particular es obviamente el tema de escasez de agua dulce de alta calidad, todo esto vinculado a lo que ya se ha conversado de crisis climática, ¿cierto? El aumento de la población, lo que aumenta también las actividades económicas por tener que generar mayor producción de alimentos, por ejemplo, u otro tipo de actividades. Todo esto va a ir correlacionado de alguna forma a un mayor uso de este recurso hídrico. Y desde aquí nace entonces este concepto de bioeconomía circular, donde se potencia en específico el reciclaje o reuso del recurso hídrico. Yo estoy trabajando con aguas residuales, donde se potencia esta primera parte, que es aquí en los primeros círculos, habla de cómo entrar a la circularidad con aguas residuales para obtener productos benéficos desde ese recurso hídrico. Ahora, desde este recurso hídrico uno puede también comenzar con esta tendencia a recuperar recursos desde las aguas residuales. Aguas residuales contienen diferentes parámetros como nutrientes residuales, que pueden ser nitrógeno, fósforo, que pueden ser utilizados en este caso por los cultivos de microalgas. Entonces, desde ahí crece este cambio de cómo esta solución basada en la naturaleza, que es la microalga, estos cultivos de microalgas, nos pueden ayudar, de cierta forma, a remediar y biopurificar el agua residual, pero a la vez crecer su biomasa para obtener desde esa biomasa productos de valor agregado. Aquí habla de otro punto que es o descargar estas aguas residuales o el reuso finalmente de estas aguas tratadas, pensando siempre en ser un tratamiento complementario a lo que exista, los tratamientos convencionales en aguas residuales, en los cuales se ha ido implementando en el último tiempo el utilizar, por ejemplo, las microalgas para purificar, aumentar la purificación del agua residual, en este caso lo que se va a descargar, y generar esta biomasa rica en diferentes características como lípidos u otro tipo de componentes. Desde ahí hay una recuperación, ¿cierto?, de estos nutrientes, como digo, que se extraen de cierta forma desde el agua residual, quedan en la biomasa de la microalga, y ahora esta biomasa puede ser procesada para generar, por ejemplo, biocombustibles u otro tipo de productos. Ahora, bajo estos son reviews que han ido demostrando cómo este concepto de bioeconomía circular nos lleva hacia algo potencial con el uso de microalgas. Nos habla acá, por ejemplo, también de todas estas ventajas
que existen con el uso de estos cultivos, o sea, desde la recuperación de estos recursos, ¿cierto? Que serían estos nutrientes residuales que ellos están utilizando para el crecimiento de su biomasa. ¿Qué ventajas tiene esto? O sea, el tener una tecnología basada en la naturaleza, insistiendo en ese punto, bueno, vamos a tener procesos que son más económicos, va a haber una alta remoción de estos nutrientes residuales que antes eran parámetros contaminantes a descargar en aguas residuales. Hay una producción de biomasa benéfica, en este caso, que tiene un valor agregado. No se generan residuos secundarios, pensando en que el crecimiento de esta biomasa, y para cerrar este ciclo de bioeconomía circular, nosotros estamos generando una biomasa que vamos a refinar para un producto potencial, ¿cierto? Y en ese sentido también evitamos la generación de un residuo secundario que igual es importante a considerar. Bueno, y acá habla de eficiencia energética, no generación de gases de efecto invernadero, asimilación de los nutrientes, todo lo que conlleva finalmente utilizar estos cultivos de microalgas, específicamente con aguas residuales. Bueno, para darle también el contexto de por qué este microorganismo en específico, bueno, los potenciales que tiene la microalga, como acá también lo punteo, habla de eso, o sea, que es un organismo fotosintético, es de rápido crecimiento. ¿Qué necesita para crecer? Luz solar, estos nutrientes inorgánicos que pueden provenir, ¿cierto?, de estas aguas residuales, y dióxido de carbono. Y con esto se genera esta biomasa que puede ser rica en, por ejemplo, acá nos habla de carbohidratos, proteínas, aceites. Los aceites son los lípidos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para generar biodiesel. Y bueno, y otra capacidad muy importante de algunas especies de microalgas es esta capacidad de asimilar y resistir condiciones tóxicas. Entonces, ya se ha demostrado en muchos estudios que efectivamente esta microalga, en específico con la que yo estoy trabajando, clorela, ha sido capaz de resistir estas condiciones tóxicas de las aguas residuales, y con esto también crecer su biomasa, que con algunas condiciones de estrés logra acumular más cantidad de lípidos, con lo cual nos genera estas características adecuadas para la producción de biocombustible. Y bueno, aquí en este Graphical Abstract habla un poco de lo mismo, de cómo todos estos estudios y reviews van orientados hacia esa temática de utilizar esa agua residual, ¿cierto? Con lo cual vamos a tener un agua biopurificada. Cómo esta microalga crece solamente con con ese cultivo, ¿cierto?, que nos genera el agua residual, la luz solar, y además absorbe CO2, que también genera otro sumidero, ¿cierto?, de CO2 dentro de un sistema en el cual nosotros, bajo esta condición de crisis climática, queremos también empezar a disminuir. Y todos los potenciales productos con valor agregado que van orientados a estos biocombustibles u otro tipo de productos. De hecho, hablando de materiales, existen bioplásticos que vienen desde algunas especies de microalgas que también se pueden ir generando. Y acá un resumen también de lo mismo, o sea, de cómo nosotros podemos globalizar esta circularidad, ¿cierto?, de bioeconomía. Aquí modifiqué un poco este gráfico, pero habla de utilizar estos nutrientes que vienen desde las aguas residuales, con luz solar, y que esto va a ser un sumidero, ¿cierto?, de CO2. Este cultivo de microalgas nos va a generar todo este tipo de productos. Pueden ser desde suplementos alimenticios, piensos, fertilizantes, biocombustibles, cosméticos o productos farmacéuticos. Bajo mis estudios, yo me he orientado más a obtener productos desde lo que es fertilizantes y biocombustibles, sobre todo por la condición de que estoy trabajando con aguas residuales, pero si uno logra determinar la calidad de lo que está extrayendo desde la biomasa, no debería de existir problemas con los otros productos. Y solo para focalizar qué biorefinería es la que yo estoy utilizando, que eso es qué es lo que yo hago con la biomasa de la microalga para obtener estos productos de valor agregado. Existen, bueno,
diferentes técnicas que pueden ser biológicas o físico-químicas. Yo estoy utilizando una técnica que es termoquímica, que se llama licuefacción hidrotermal, con la cual nosotros sometemos esta biomasa a ciertas temperaturas, presiones, para carbonizar esta biomasa o hacer la licuefacción de la biomasa, donde se extraen todos estos lípidos que tienen ya contenidos estas células y se transforman en estos hidrocarburos. En este caso nosotros vamos a tener 4 fases que pueden generarse desde esta técnica. Desde esta técnica se genera un biocrudo, que son estos hidrocarburos que luego se pueden refinar hasta biodiesel, queroseno, gasolinas en general. Hay un syngas, que es una fase gaseosa, un residuo sólido que, bueno, que se carboniza, es lo que queda finalmente desde la biomasa en estado sólido, y hay una fase acuosa que puede contener todos los nutrientes que se absorbieron también en la biomasa de esta microalga. Bueno, yo específicamente les voy a mostrar el estudio que estoy realizando. Hice un pequeño estudio con aguas residuales. Yo estoy trabajando específicamente con aguas residuales de la acuicultura, pensando en territorio, ¿cierto? Acá en Puerto Montt el proceso productivo de mayor proporción es la acuicultura, generan grandes cantidades de aguas residuales también, si bien todas descargan bajo parámetros de normativas. El poder contribuir con una mayor purificación de sus aguas también ha sido un potencial que ha ido viendo las industrias. Entonces, desde ahí he obtenido diferentes aguas residuales. Ahora específicamente trabajé con 2 tipos de aguas residuales, una que contenía una mayor concentración de metales pesados, por ejemplo, y otra que contenía una mayor concentración en salinidad. Ahora, ¿por qué quise hacerlo así? Ver este tema de la salinidad es porque existen muchos estudios en los cuales demuestran que, en específico, especies como clorela aumentan su acumulación de lípidos en la célula cuando existe estrés por salinidad. Y yo, yendo a territorio, o sea, acá a región de los lagos, pensando en todo el tema de acuicultura, es el tipo de aguas residuales de las cuales yo voy a poder obtener y trabajar de acuerdo a esto. Entonces, hice diferentes tratamientos de estas aguas residuales, mezclé entre estas aguas residuales con contenido de metales pesados y hice diferentes concentraciones de, perdón, diferentes tipos de salinidad en estos tratamientos con metales pesados. En este sentido, se generó un tratamiento que se denominó IR, que se generaba salinidad en el cultivo con esta agua Yoma, que era un agua residual, sumado a esta agua R que contenía ciertas concentraciones de metales pesados. Luego hice otro tratamiento que es el RM, el cual utilicé como salinidad el agua de mar, y los metales pesados los adicioné con el agua R. Y finalmente generé una salinidad sintética con cloruro de sodio y agregué obviamente el metal pesado con esta agua residual R. Y siempre mantuve un control obviamente con agua de cultivo, que es el que me daba el contraparte de cómo interactuaba esta biomasa. Bueno, los resultados principales, esto ya es más cortito, aquí yo les muestro temas de remoción. Remoción, sí hubo una remoción mayoritaria en este tratamiento que era con agua de mar. Sí se vio más afectada con estas aguas sintéticas de salinidad y con esta mezcla de aguas residuales. Esto puede ser debido a que hubo una mayor inhibición del crecimiento de la biomasa, efectivamente por este estrés que se pudo haber causado por la salinidad y otros componentes, pensando que el agua residual es muy heterogénea, o sea, hay muchos contenidos que hay dentro de estas aguas. Para ver temas de célula, se hizo una técnica de tinción de las células con body pie, se vio en microscopía confocal.
Aquí la fotografía, la A, por ejemplo, son los cultivos control, los que no contienen ninguna de las aguas residuales ni salinidad. El B es con agua de mar, C es la salinidad sintética con cloruro de sodio y esta D es la mezcla de ambas aguas residuales. Bueno, a simple vista se ve que hay una, de hecho, deformación de volumen en temas de celulares y en temas de fluorescencia, porque lo que nos entrega BodyPy es la fluorescencia del lípido contenido en la célula. Y si uno puede acá observar, por ejemplo, la mezcla de aguas residuales nos generó una mayor acumulación en la célula de este lípido en general. De hecho, el valor de fluorescencia fue de 2734, no así para el control, por ejemplo, que era de 805. Entonces aquí se demuestra de cierta forma que esta salinidad nos está generando una mayor acumulación de lípidos que nos puede dar un mayor potencial, ¿cierto?, de biomasa con valor agregado, que es lo que uno quiere obtener. Y como últimos resultados, solamente aquí mostré los rendimientos que se obtuvieron en temas de licuefacción hidrotermal, en temas de carbón, esta parte sólida que se genera. Para los tratamientos en general estuvo muy parejo, desde 23 a 24% aproximadamente. Para el crudo, una mayor proporción en la agua residual que se saliniza, donde la salinidad, perdón, se generó con el agua de mar. Y en temas de la fase acuosa, la mayor proporción fue para esta mezcla de aguas residuales en general. Ahora, como dato, todas estas fases ahora están siendo analizadas en temas de metales pesados, lípidos, hay un estudio grande con respecto a eso. Lo que sí puedo decir es que efectivamente la mayor parte de los metales pesados se han ido encontrando en esta fase sólida. Entonces eso nos ayudaría a también, de cierta forma, limpiar o purificar las otras fases que son las que uno quiere potenciar como producto de valor agregado. Y bueno, y perspectivas, solamente quise aquí dejar lo que había estipulado en el resumen, que es, bueno, qué es lo que se quiere lograr con este estudio, que solamente les mostré una parte muy pequeña y detallada de esto. Es utilizar de manera eficiente los recursos hídricos, apuntarlo hacia la acuicultura, sobre todo acá en el sur de Chile, potenciando lo que es territorio, ¿cierto? Que se encontró con estos resultados, que sí hay una acumulación de lípidos a nivel celular con este tipo de aguas residuales que tienen esta salinidad, estos metales pesados, etcétera. Y siempre destacar que todo este estudio y todos mis estudios en general van enfocados a contribuir a este objetivo de desarrollo sostenible, el 6, que es agua limpia y saneamiento, aportando con estas técnicas que nos generan este nuevo concepto de bioeconomía circular, sin generación de residuos y obteniendo soluciones basadas en la naturaleza. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por traer también las temáticas de economía circular, de la biotecnología también con estas microalgas, de entender quizás como al detalle, ¿cierto?, en estas cantidades y datos científicos también, cómo podemos aportar al cambio climático o a contrarrestar en realidad el cambio climático en el territorio. Muchísimas gracias.